Hola a todos, en el video de hoy les quiero enseñar una herramienta muy sencilla y rápida que sirve para grabar audios y luego compartirlos a través de un enlace o descargándolo como MP3. Esta herramienta se llama Vocaro y se puede usar desde internet sin tener que instalar nada. La podemos usar en la computadora y también en el celular. En este ejemplo les voy a mostrar cómo podemos usar Vocaro para una tarea concreta. Supongamos que mi maestra me pide que le cuente qué aprendí a través de un audio. Este audio debo enviarlo por mensaje de texto a través de la plataforma educativa de la institución. Lo primero que voy a hacer es abrir Google y buscar Vocaro y hacer clic sobre la búsqueda. El enlace de Vocaro también va a estar en la descripción del video. En el segundo paso pienso lo que quiero grabar. Cuando estoy decidido a grabar, voy con la flecha hacia el botón rojo y hago clic. Cuando doy clic en el botón rojo de grabar, me va a salir un cartel en el cual debo hacer clic en permitir. Luego de eso puedo empezar a grabar. Hola, 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 hola. Si queremos pausar la grabación, tocamos este botón. Y luego si queremos seguir grabando, tocamos de nuevo el botón play. Si queremos parar la grabación, tocamos este botón. Luego de detener la grabación, vamos a ir a donde dice save. Vamos a poder copiar el enlace, descargarlo como MP3, incrustarlo en un blog y por último crear un código QR. Si quiero descargar en MP3, toco este botón y aquí se me descarga el audio. Lo más fácil y rápido es copiar el enlace. Vamos a ir a este dibujo de copiar enlace y vamos a hacer clic. Entonces el enlace va a estar copiado. En el último paso tengo que compartir el enlace por mensaje de texto en mi plataforma educativa. Vamos a ir a la plataforma y en el espacio para escribir voy a indicar que le estoy mandando un audio y luego voy a apretar el botón derecho y voy a poner pegar. Así se incrusta el enlace del texto. Por último envío el mensaje. Para estar seguro que todo salió bien, verifico haciendo clic en el enlace que el audio se escuche. Cuando hago clic en el enlace se me va a abrir la ventana de Vocaro con el audio. Hago clic en play y así voy a escuchar el audio que le mandé a mi profesor. Si queremos pausar la grabación, tocamos este botón. Luego de eso, Vocaro me vuelve a dar la opción de poder descargar el audio, incrustarlo o obtener el código QR y copiar el enlace. Espero que puedan sacarle el provecho a esta herramienta y si practican van a ser expertos en crear audios con Vocaro. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.